Ahí en la Hola, Doris. polémica te hemos visto estos últimos días. Algo así, algo así. ¿Cómo están ustedes? Yo encantada de estar acá compartiendo en La Voz. Muy cierto. A ver, mira, lo que te queremos pedir es que te acerques harto al micrófono. Más el micrófono ya. Sí, esperen. porque estos micrófonos son bien unidireccionales, pero se escuchan súper bien, pero para escucharse bien tenemos que estar cerquita, cerquita, cerquita. ¿Ahí sí? Ahí sí, ¿Se pues escucha perfecto. mejor? Ya. Mucho mejor. Oye, Doris, bueno, tenemos mucho que conversar contigo, pero quiero partir por... Voy a partir por la polémica. Porque estuviste de Trending Topic estos últimos días. ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Te vi también un hilo de Twitter donde tú explicabas ciertas cosas. Cuéntanos, por favor. Sí, mira, bueno, he sido tendencia a Trending Topic en más de una ocasión estas últimas semanas. Pero claro, esta última polémica es en base a una explicación que intenté dar en Twitter y que tiene que ver con estas fake news que se han levantado y que han circulado por las redes respecto de una vinculación o cercanía, que las órdenes me llegan desde Caracas, que recibo financiamiento del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, ese tipo de cosas que son absolutamente falsas, al igual que otras que andan por ahí o que intentan vincularme con cuestiones que yo no tengo que ver. Entonces, lo que estaba tratando de aclarar y que además tiene que ver principalmente con el trabajo territorial que yo realizo en los barrios, en las poblaciones, y en la comuna donde habito, que es particularmente Estación Central, donde hay mucha migración, y todo esto ha calado muy hondo también en la gente. Entonces, la explicación tenía ese sentido. Efectivamente, el hilo fue muy largo, produjo mucha polémica, pero con esto no estoy desconociendo mi historia, lo que soy, lo que he hecho, sino que más bien es cerrar una parte, digamos, de todos estos ataques que comenzaron durante la campaña, particularmente la campaña de Gabriel, y que estábamos esperando también el mejor momento para lanzarlo. No lo quisimos hacer antes por lo mismo, por lo que esto podía provocar. Entonces, en ese mismo sentido es que lo hicimos ahora. Me comentaban por ahí que quizás abrimos una caja de Pandora, sí, puede ser. Pero insisto, en esto yo creo que hay dos cuestiones que yo trataría de puntualizar. Una tiene que ver con que lo que hay acá no hay una preocupación respecto de los derechos humanos, ¿no? Porque hay una fijación con Venezuela. En otros países, en otros lugares del globo, hay problemas con los derechos humanos y no hay el énfasis o la preocupación que se pone ahí. O sea, la crisis humanitaria de Haití, la persecución a líderes sociales en diferentes lugares del mundo, el asesinato de líderes sociales. Entonces, cuestiones que efectivamente tenemos que Latinoamérica sea el continente más peligroso para los líderes sociales, es terrible. Y el contraste está con la forma en que se trata a China. A China, porque ser comunista es rico, no hay ningún problema, vamos abrazándonos, vamos haciendo negocio, y está muy bien, ¿cierto? Pero cuando se trata de un comunista pobre, inmediatamente comienzan los ataques. Ahora, pero hay otro tema. para dejarlo claro, porque tú lo mencionaste y esto salió en el Dínamo, ¿cierto? Esta vinculación con Maduro, y que nace porque entiendo que tú fuiste a un Congreso Internacional de Comunas que se realizó en Venezuela el 2019. Déjame decir algo. Doris González, para quienes no la conocen, es una dirigente social, específicamente en el tema de la vivienda. Con Ucamau, ustedes dieron una pelea muy grande, Doris, ¿verdad?, durante mucho tiempo. Tú también eres militante de Comunes y parte de su directiva, entiendo, ¿verdad? Sí, exactamente, secretaria general de Comunes. Entonces, tú te invitaron para allá, que en el fondo entiendo que era una cuestión más bien técnica de ver cómo se trabajaba desde la base social comunal. Más o menos así, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Sí, de hecho en el mismo hilo de Twitter se reconoce. Hay vínculos con organizaciones, hay coordinaciones con organizaciones tanto, digamos, en Venezuela como en otros países de América Latina. Y eso tiene que ver también con las experiencias que comenzamos a intercambiar, con esta idea del comercio justo, del trabajo solidario que llevamos adelante en los territorios, con las comunidades, y esa experiencia que es riquísima y que no es imposible desconocerla, como se ha hecho también en torno a la vivienda, en otros lugares, en otras latitudes, incluso ahí mismo en Venezuela. Entonces,
ese tipo de cuestiones que, claro, no se pueden explicar en un hilo, no se entiende el contexto. Porque es muy y largo, sí. es muy grande el tema, ¿no? Sí, tiene muchas aristas, porque efectivamente también hay una crisis que digamos que eso se reconoce, eso se ve, pero una crisis que tiene diferentes Múltiples. raíces o diferentes razones múltiples, muy profundas también. Entonces, tratar de analizarlo todo ahí, claro, me decían que quizás fue muy largo el hilo, puede ser. Ay, mira, yo a lo mejor, por ejemplo, si me hubieses preguntado, yo no te habría recomendado poner un hilo porque siento que el tema se vuelve a renacer, pero yo no sabía que había salido en el Dínamo. Ayer Sí. o anteayer. Sí. El Sí, Dínamo que porque- está cada día más evidentemente de derecha, ¿ah? Increíble. Sí, porque además hay otra cosa en eso, que es como que dicen Salió el que 27 de diciembre, eso fue ayer, po. Sí, claro, ayer claro mismo, que sí. ayer Sí, mismo. po. Claro. Y mira, lo que se intenta, porque todas estas fake news y estas cuestiones que intenta instalar la ultraderecha a través de las redes, tratando de desvirtuar la realidad. Así como que no, que yo estoy mintiendo, quiero desconocer. Yo no estoy desconociendo lo que hice antes, no desconozco mi historia. Sé quién soy, sé de dónde provengo, y por eso mismo también lo reconozco ahí. Ahora, yo creo que hay una cuestión que les molesta mucho también a la gente de la ultraderecha y a muchos sectores de nuestra sociedad, es que una mujer nacida en una población morena, con sangre mapuche, esté también disputando el poder y hayamos logrado avanzar en temas tan importantes como los temas de vivienda, seamos un ícono también en torno a la lucha por el derecho a la vivienda y a la ciudad. Yo creo que es una de las cuestiones que más les molesta. Acá, Claro, la incluso justicia territorial, que es un tremendo tema, hoy Por supuesto. ustedes lo llevan hace muchos años. Sí, Hablemos un poco sobre eso, Doris, ya despejada la fake news en el sentido de que, ay, es que también es tan ridículo. Porque, por favor, aprovecha, ¿te puedes decir a Maduro que me debe mucho dinero después de haber ido tantas veces a Plaza Mira. Dignidad? Las 50 lucas de la primaria fueron con segunda vuelta 100 lucas y ahora 200 lucas. Yo ya las tenía contadas, pero no habían llegaron. Oye, es que de verdad tanta locura, tanta mentira que circula por ahí, pero bueno. Hay Pero que entremos en tratar de- materia sobre vivienda, efectivamente. El derecho a la vivienda, que es un derecho que a veces a algunas personas les cuesta entender. Hace mucho tiempo estaba un poco como incluso reticente cierta gente, ¿no? Como que decían, ¿por qué hay gente que tiene que tener vivienda gratis si yo me saqué la mugre para tener mi vivienda? Conversemos un poco sobre eso. Ucamau es un movimiento que logró además hacer algo muy interesante, ¿no? Que es esta maestranza, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, estábamos viendo ahí también que hay un libro. Sí, hay hartas cosas que se fueron generando en torno a, digamos, a la lucha de Ucamau, que efectivamente en un primer momento también tenía esta caricatura que decía, no, es que esta gente quiere todo gratis, es que quieren casas gratis, quieren que les regalen las casas. Todo Cuestión- gratis, todo gay. Eso queremos, todo gratis, todo gay. Son cuestiones que son absolutamente falsas. Acá lo que nosotros logramos digamos, instalar es una cuestión que es importante, que tiene que ver, poner el foco en la gente y en las comunidades. Hay una discusión que se ha venido dando en nuestro país que ha sido transversal y que de hecho todos los sectores políticos coinciden en la deuda que existe en torno a vivienda y a ciudad. Claro, claro O sea, que ahí sí. no hay nadie que diga, no, es que lo hemos hecho excelente, si la cuestión ha funcionado súper bien. No. En este país se produjo una fractura en los años 70, para ser más exacta, en el 73, a partir del 73, con la expulsión de los pobres hacia las periferias, con esta idea de que el suelo no era un bien escaso y que lo que íbamos a hacer ahí era construir en cualquier lugar. Me acuerdo que se crearon- hablaba de las poblaciones callampa. Sí, o sea, Sí. estas tomas Claro, irregulares, que estas nacían como las callampas, ocupaciones. como pa. Claro. Entonces ahí lo que se produjo fue una construcción de viviendas que no eran adecuadas, pero no solo eso, sino que también espacios que se fueron segregando en la ciudad, que no tenían acceso a la ciudad. O sea, no tenían bancos, no tenían servicios, no tenían espacios verdes, nada. Internet, ¿para qué decir solo ahora, casas. no? Claro. Entonces, nosotros fuimos instalando esta idea de que la vivienda, claro, tiene que ser un derecho garantizado por el Estado y eso no significa que a todo el mundo le vamos a entregar casas o que todo el mundo va a tener casas gratis. Es Claro. mucho más complejo que eso. Pero hay otro tema que logramos instalar que tiene que ver con el derecho a la ciudad, Sí. que esa es la deuda pendiente.
llevar la ciudad a los lugares donde no existe, pero donde tenemos la posibilidad de construir bien, hacerlo. Qué bueno que hace esa distinción, porque en el fondo el construir vivienda social en un espacio físico no te genera necesariamente ni convivencia ni ciudad, porque si no va acompañado, por ejemplo, de la adecuada áreas verdes, de un buen sistema de transporte público que te garantice la posibilidad de acercarte a otros puntos de la ciudad. De un espacio digno. Si no tiene un servicio de salud, si no tiene un colegio, si no tiene un supermercado, entonces no estamos haciendo ciudad, estamos mandando hacia la periferia a los sectores populares y sálvese quien pueda. Exactamente. Y esa es la lógica que instaló la dictadura y que lamentablemente se mantuvo. Nosotros fuimos en contra de aquello. Nosotros dijimos, hay posibilidades de construir en la ciudad con condiciones óptimas para que las personas, esos seres humanos, se puedan desarrollar. Y pensando incluso en la niñez, que es una cuestión fundamental para nosotras también. En esto, el proyecto hoy día, ya las familias viven hace más de un año en el barrio Maestranza, Ucamau, que es un ícono en la construcción. ¿Y por qué? Porque logramos revitalizar un paño de la ciudad para construir viviendas de calidad adecuada, con más metros cuadrados, con gas de cañería, con cableado subterráneo, viviendas de 62 metros cuadrados en su interior, con pasillos comunitarios, con plazas aéreas, con áreas verdes, con juegos infantiles bien conectados, con acceso al metro, una conectividad privilegiada y que no tuvieron que desarraigarse de su lugar de origen, que es una cuestión importante y fundamental, sobre todo para las mujeres, pensando también en las redes de cuidado que establecemos en nuestros circuitos, en nuestros territorios, en nuestro entorno familiar. Y que es una de las cuestiones que pareciera que en la política nunca estuvo presente, pero que sí logramos hacerlo. Y ahí pasó al libro, que decía la Ale. Claro. El libro, Conquistando la Vida Buena, es un poco la experiencia y el reflejo de los años de lucha para que este barrio pasara de ser un sueño y fuera una realidad, porque además lo logramos conquistar gracias a que profesionales se pusieran al servicio de la comunidad. Fernando Castillo Velasco, de hecho su obra póstuma, Cristian Castillo continúa con este trabajo, Emilio Becerra, la Pamela González, que son los arquitectos que trabajan durante años con las familias, con las niñas y los niños, para que el lugar donde ellos habitaran fuera el lugar que soñaron durante muchos años y que efectivamente se pareciera o fuera lo más parecido a la casa que soñaron, al hogar que anhelaron tanto tiempo. Es posible. Eso es lo que está diciendo este libro, ¿no? Que es posible. Es posible un acceso digno, justo. Mira, Vivi Bustos nos aprovecha de mandar en el chat de YouTube: acceso a la vivienda universal, iniciativa número 2950, para apoyar esta iniciativa popular de norma que podría quedar en la Constitución. Aprovecho de dar el dato entonces: acceso a la vivienda universal, iniciativa número 2950. Doris, ¿esto fue así todo gratis? ¿O tuvieron que juntar lucas? Aparte de la lucha, evidentemente, en las calles, que implica tiempo, implica un montón de cosas. Riesgos. Riesgo, claro. Mira, en este país nada es gratis. Claro. Y a pesar de la caricatura que quieren imponer sobre los sectores populares, la gente tampoco quiere las cosas gratis. Entonces acá lo que hubo efectivamente fue un trabajo de las familias, pero también cumplir con ciertos requisitos. Uno de los requisitos fundamentales es el ahorro en la libreta de la vivienda, que es una de las exigencias que tiene el Estado para poder postular. Lo hicimos a través del DS49, que es el Fondo de Elección de Vivienda. En su momento logramos instalar, que lamentablemente fue eliminado, pero como ahora tenemos posibilidades de ¡Vamos, un que se gobierno que instale la autogestión, las cooperativas y todo el trabajo que debemos desarrollar con las comunidades en torno a la vivienda, el artículo 68 que hablaba de la autogestión de vivienda. Entonces ahí lo que nosotros hicimos fue nosotras mismas. ¿Y por qué digo nosotras mismas? Porque Casi todas las mujeres. más del 90% mujeres. Fantástico. Entonces, nosotras mismas gestionamos nuestro proyecto. Los trabajos estos que hacen las entidades patrocinantes, la EGI, que son empresas de gestión inmobiliaria, dijimos, no queremos que ellos hagan la pega, porque lo que queremos nosotros es que ese beneficio que tienen esas empresas vaya a construir una mejor calidad de vida para las familias. Perfecto. Entonces, avanzamos en digamos,
en esta estructura de trabajo que era súper colaborativo, que era con las asambleas, tomar decisiones, establecer mesas de negociación con las instituciones de vivienda. La postulación la preparamos nosotras, las carpetas, los archivadores, toda la documentación de las familias, el trabajo previo que es llegar a vivir ahí, porque una cosa es que nos juntemos en la asamblea y otra es preparar a la comunidad para vivir y habitar en conjunto. Te imaginas que son 424 familias, eso son más de 1.500 personas, de un momento a otro viviendo todas juntas, todos juntos, con sus caracteres, con sus ideas, con sus tiempos, con sus ritmos, con su música. Entonces, eso con también... su música. Me encantó eso. Eso también fue parte del proceso que tuvimos que vivir en las asambleas, que no fue solo cortar la calle, que eso fue lo que nos hizo más visible y lo que permitió también cambiar esta lógica paternalista que tiene el Estado de decir, este es el proyecto que ustedes van a tener y es lo único que pueden optar. Nosotras llegamos y dijimos, nosotros no queremos solo eso, nosotros queremos mejorar y el Estado tiene los recursos, tiene la infraestructura, están las condiciones para hacerlo. O sea, lo que se hizo lograron en el barrio... como además lograron como, entonces, por lo que voy entendiendo, como que despejar el camino de ciertos intermediarios, intermediarias, empresas intermediarias que te meten entre medio para hacer negocio de esto, ¿no? Por supuesto. Esa es una de las cuestiones importantes en esto, porque el que sean sus propios habitantes quienes ayuden a diseñar el barrio les da una característica distinta. Y quienes negocien además con las instituciones de vivienda también hace que los niveles formativos y de entender cómo funciona esta maquinaria estatal también nos ayuda a mejorar. O sea, yo no estoy diciendo que en esto solo nosotras aprendimos, porque efectivamente esto fue un aprendizaje constante, espacios formativos, sobre todo para nosotras las mujeres, que en muchos de los casos tenían muchos cuestionamientos de las familias. Estos viajes que hiciste entonces tenían mucho que ver con eso, con aprender de otras experiencias latinoamericanas, donde sí estaba garantizado el derecho a la vivienda. ¿Alguna experiencia que te haya gustado más que otra? Mira, las experiencias de autogestión y cooperativa yo creo que son una iniciativa que hay que rescatar mucho en este país, frente a una crisis profunda en vivienda que estamos enfrentando y que se va a tener que enfrentar en un nuevo gobierno. Entonces, en ese sentido, estas experiencias son riquísimas, además de mirar el arriendo justo como una posibilidad de acceso a la vivienda, claro, que nos va a permitir entregar calidad de vida y dignidad a las personas. Hoy es ridículo los precios de los arriendos. Más encima con la situación económica absurdos. Aumentaron y van a seguir aumentando, pero ustedes comenzaron o realizaron el camino iniciático de una base que era muy precarizada y que todavía lo sigue siendo. ¿Tú crees que en estos 4 años que vienen, desde el estadio donde ustedes dejan a esta plataforma, por dónde viene? ¿Qué es lo que quieren consolidar en esta segunda etapa? Mira, en esta etapa lo que queremos, como avanzamos en torno a los temas de vivienda y lo mejoramos claramente, está el ejemplo gráfico. Claro, pues existe un complejo habitacional. Estamos trabajando también en los temas de la constituyente, las iniciativas que se están levantando ahí en torno al derecho a la vivienda y a la ciudad, que creemos que es profundamente importante lo que se empieza a delinear desde ahí, y por eso las organizaciones, los movimientos sociales tienen que estar ahí discutiendo sobre estos temas que son a quienes nos toca vivir cotidianamente estas realidades. Y por otro lado, seguimos trabajando también en los temas de ciudad, de planificación urbana, que es uno de los desafíos que viene también para este momento, para este momento histórico que está viviendo nuestro país, y que efectivamente aportar también al nuevo gobierno, que es nuestro gobierno, el gobierno del presidente electo Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, de la cual somos parte y estamos en absoluta disposición a colaborar y ayudar en todo lo necesario para que esta idea de transformación, de participación, vaya siendo un hecho concreto y sustantivo también para lo que viene. Vamos a conversar, te voy a hacer una pregunta sobre eso, pero antes te voy a leer algunos comentarios que ya nos están llegando. En Facebook, André Dani dice, aguanto Ucamau, toda mi admiración. En Facebook, revista El Foro Griego dice, grande Doris, tremenda referente por el derecho a la vivienda y la ciudad.
En YouTube, Amaranta Valentina Ayala dice, yo participé en la terminación de la obra maestranza. Un orgullo en mi vida laboral. Saludos para Doris. Sonia Marieta Bravo dice, yo leí su hilo en Twitter y lo he retuitado con furia. Desde el tejido social pondremos freno a las noticias falsas. Sandra Laguna dice en Facebook, consulta, ¿cualquier persona puede ingresar a Ucamau para lograr una vivienda digna? Yo llevo ya 3 postulaciones y nada, siendo que cumplo con todos los requisitos para el DS49. Eugenio Aldunate dice, ¿por qué es tan caro vivir en Chile y cuál es la zona más barata para vivir en Santiago o en la costa central? Vivo en Estados Unidos y quiero volver después que me jubile. Gracias por su ayuda. Mira qué interesante. Ya, primero lo que preguntan de Ucamau y esta persona que está tratando de postular, que dice que no logra ya, lleva 3 postulaciones y no logra nada. Sí, mira, en ese sentido lo que nosotros hacemos son, bueno, diferentes tipos de trabajo. En esto levantar proyectos de vivienda con las familias, que además, claro, tienen que cumplir ciertos requisitos para poder optar a, esto se llama postulación colectiva, tener registro social de hogares, libreta de ahorro para la vivienda, tener un núcleo familiar, o hay algunas condicionantes o excepciones que permite, digamos, el decreto de vivienda. En ese sentido es que la organización de los comités lleva años. La resolución de un proyecto de vivienda a que se transforme en un barrio son varios años. Esta no es una cuestión automática, no es que de un momento a otro, así como que las casas salen de la nada, claro, sino que tiene que ver con un proceso además de que las familias se organizan, cumplen requisitos, tenemos que preparar el proyecto técnico, que es el proyecto de arquitectura, la postulación de la familia, entonces en eso son varios años. Y lo que nosotros hacemos en ese sentido es ser bien responsables también, no ofrecer, así como no vengan y armemos proyectos, sino que primero ver la factibilidad, la posibilidad donde hay terrenos, si cumplen requisitos, y desde ahí comenzar a trabajar con las familias, que es lo que hemos hecho, digamos, en este tiempo. Y por otro lado, es un poco acompañar ciertos procesos de personas o gente que necesite postular. Por ejemplo, también está la postulación individual, que eso también es una opción que tienen que tomar cada una de las personas, una decisión familiar. Y ahí lo que hacemos es acompañar, comentarles cómo es el proceso, qué es lo que tienen que hacer, que no nos parece mucho esto de la postulación individual, porque es que te entregan un voucher y tú tienes que salir a buscar una vivienda donde la encuentres. Entonces eso genera una incertidumbre gigante. Claro, imagínate. Y por otro lado, también acompañar a otros comités que no son de Ucamau, pero que nos piden colaboración y ayuda, y en eso también durante todos estos años lo hemos hecho. Hemos acompañado procesos en la región metropolitana y también en regiones donde han sido exitosos, y las familias también en algunos casos ya sus viviendas están entregadas u otras están a puertas de recibirlas. Entonces, en esas modalidades que trabajamos, nosotros no tenemos un filtro así como decir, no, es que si piensa igual que nosotros lo vamos a recibir en el comité. Al contrario, lo que nosotros hacemos es, usted tiene una necesidad, bueno, nosotros vamos a tratar de solucionarla de esta manera o esta otra, pero lo más importante para nosotros es la participación. En esto de, nosotros hablamos de repolitizar a nuestra gente y a nuestro pueblo, es que a través de la organización y de este trabajo colaborativo, también es una forma de politización. Eso no quiere decir partidizar a la gente. Claro, no estamos hablando de un partido político, no, estamos hablando de un pensamiento, de una forma de actuar, ¿no? Sí, que además la gente comience a participar, a tener opinión respecto de las cosas que pasan en este país. Y eso no de hecho es como decir que le estamos lavando el cerebro a la gente, sino que entregar herramientas para que la gente pueda tomar decisiones o pueda tener opinión sobre algunos temas. Tenemos que acostumbrarnos a una democracia más participativa. Hay mucha preocupación entre varios constituyentes, porque varios y varias, por supuesto. Fíjate, Rodrigo y Doris, porque se habla mucho de que podría ser que ninguna de las iniciativas populares de norma llegara a las 15.000 firmas. Y eso no es culpa de la gente que no quiera participar. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a una democracia más participativa, y para eso necesitamos un Estado que nos entregue la información que necesitamos. Eso yo no lo he visto. Recién los medios de comunicación están empezando a informar. Más encima,
algunos desinforman y no hay una campaña. ¿Por qué el Estado no pone lucas y hace una campaña grande para que la gente apoye? Tenemos un mes para apoyar. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Exacto. Tenemos que intentar pasar de eso. Y pasar de esta idea de participación ciudadana, que es más un checklist o una presentación que viene a hacer alguien de una institución determinada a una comunidad sin pedirle opinión, nada, porque ya viene todo listo, todo zanjado, todo cortado. Esa no es una participación real. Acá, por eso nosotros insistimos en la entrega de herramientas, y eso de herramientas me refiero a información, formación, para que efectivamente la gente pueda a través de esas herramientas participar, porque si no las entregamos es muy difícil que la gente quiera participar, quiera levantar la mano en una reunión, quiera hacerse parte de algo si no sabe bien qué sentido tiene, qué lógica tiene. Nosotros ponemos el ejemplo por ejemplo, el computador. Si nosotros miramos lo interno del computador, estoy hablando de los computadores más antiguos, sí, que venía esa cajita anexa a la pantalla, nadie se atrevía a abrirlo y arreglarlo. Pero hoy día con la tecnología ya tenemos más acceso y sabemos qué cosas pueden estar fallando, entonces nos atrevemos a abrir esa cajita y a tratar de arreglar el problema. Entonces, si conocemos cómo funcionan las cosas, también vamos a poder cambiarlas. Y esa es la lógica y el sentido que tenemos las organizaciones y los movimientos sociales en este país. Tal cual. Solo para cerrar, había una pregunta que hacía Eugenio Aldunate, que decía cuál era la parte más barata de Santiago para vivir, pero sobre todo, ¿por qué son tan caras las viviendas? ¿Por qué están caros los arriendos? ¿Qué hay? ¿Hay una burbuja inmobiliaria como la que había en Estados Unidos o es otra cosa lo que pasa acá? Inflación, entre otras cosas. Sí. Claro, pero la inflación es de ahora, porque esto lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que el tema de las viviendas también tiene que ver con, y lo caro que son, tiene que ver con el tema del suelo. El suelo es un factor determinante en esto. En nuestro país no existe la función social del suelo como, digamos, una norma, sino que acá, bueno, la misma vivienda, que por ejemplo, y voy a poner un ejemplo desde hace algunos años atrás, la misma vivienda se construyó, por ejemplo, en Maipú y otra en La Pintana, y tienen valores distintos, pero el ladrillo era el mismo, el fierro era el mismo, sino que el factor determinante es el suelo al cual tú accedes. Y mientras más lejos esté ese suelo del centro, de los servicios que ofrece la ciudad, es más barato. Y por eso la política de vivienda ha sido tan fallida en estos años, porque ha buscado siempre el suelo más barato, y que significa que es el suelo más lejano de los servicios, del trabajo, de la infraestructura que hoy día cuenta la ciudad, pero que lamentablemente no todas y todos podemos acceder. Y por eso después la gente se demora 2 horas en llegar a la casa. Exactamente, o sea, hay personas que ocupan entre 4 o 5 horas diarias solamente en trayecto de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y eso también afecta la calidad de vida. O sea, por eso es tan importante, por ejemplo, esta idea o este proyecto de las 40 horas, donde se va a permitir que las familias puedan estar más tiempo en familia. Hay... ¿Puedo contar una anécdota? Claro, obvio. Recuerdo cuando estaba en el colegio, en la enseñanza media, mi papá salía muy temprano en la mañana a trabajar y llegaba tan tarde que yo ya estaba durmiendo. Y yo durante 2 meses no lo vi, porque el tiempo que él pasaba en la casa era tan cortito que no alcanzábamos a vernos ni a compartir. Tristeza. Entonces, y esa realidad es la que viven muchas familias en nuestro país. Absolutamente. Absolutamente. Dori González, siempre es un agrado conversar contigo. Mándale, hay varios que le están mandando saludos a Maduro. Me imagino. Me avisan por interno que parece que volviese a trending topic. No, ¿en serio? No sé. Capaz, po. Capaz que sí. A ver. Bueno, pero mira, lo que uno diga o no diga va a ser razón para que las fake news, para que la ultraderecha y toda esta lógica de instalar mentiras está ahí en el 19, Gaya. Vamos, que se puede, vamos arriba. ¡Vamos! Sí. ¡Vamos! Oye, bueno, tú sabes de eso, ¿cuál? Sí, ¿para qué vamos a hablar de eso? Podemos Nosotros ya subir nos como la reímos espuma. Si en tu teléfono conserva alguna foto con Maduro y la muestra, te garantizo que llega al top 3.
mandémosle saludos. De hecho, llegaron los bots. Hace días que no llegaban. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bots queridos. Oye, pero hay que decirles que les mandamos mucho cariño, mucha energía eso, positiva, mucho amor. Porque nosotros con eso construimos, eso es lo que somos, cariño, amor, y eso también es lo que proyectamos para el resto. Y sobre todo esos proyectos colectivos que después no pueden creer que ganamos elecciones. Exactamente. Sí. Dori, un besito para ti. Muchas gracias por estar